Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Me escuchan bien? Buenos días, Inge. Sí, se escucha claro. Ya, perfecto. Hoy día, como habíamos quedado, vamos a hacer una curva cóncava asimétrica. Tenemos un ratito, tenemos unas personas que están todavía ingresando. Muy bien. Vamos a hacer este ejemplo de la curvita vertical asimétrica. Vamos a indicar de que entramos con una pendiente de menos 9%. Y estamos saliendo con una pendiente de más 1%. El cálculo de la longitud de la curva se hace de igual manera. Voy a pedir que me den ustedes una manito, por favor. Vamos a ir a compartir la pantalla. Espérenme un cachito. Vamos a calcular primero la longitud de la curvita vertical. Me van a ayudar ustedes, por favor, con sus máquinas. Lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia de frenado, por favor. ¿Ya? Que alguien me dicte la distancia de frenado, por favor.
Bueno, jóvenes, parece que no hay voluntad de pasar la clase el día de hoy. Estoy esperando ya más de 7 minutos que alguien pueda calcular la distancia de frenado. ¿Ya? Entonces lo dejamos así el ejercicio. Esta tarde ven con sus auxiliares las dudas que puedan tener. Hoy tenía que mostrarles algunas cositas, pero si no hay voluntad de colaborar con el profesor, pues así lo dejamos. ¿Ya? Ingeniero, buenos días. Adelante, Samuel. Para esa pendiente del 9%, me sale una distancia de frenado de 65,48. ¿Alguien puede corroborar ese valor? Sí, ¿qué tal es? Bueno, Samuel, has salvado el walkover, ya me estaba enojando. 65.48. .5. Bueno, para este primer análisis, entonces, nosotros tenemos en este caso una curva cóncava. Entonces, el primer criterio que vamos a aplicar es el de la norma boliviana, que dice que debemos multiplicar el valor de J por 1000. Entonces, el valor de J es 10, 0.1. El primer caso sería que mi longitud de curva vertical para este primer análisis sería de 100 metros en el caso de la norma boliviana, ¿verdad? ¿Cómo quedaría acá con nuestro primer criterio? Acá por si acaso he puesto solo un criterio, en su texto tienen ustedes por lo menos 4,
para visibilidad de parada. Nadie me ha preguntado qué hacemos con la distancia de visibilidad de frenado. Ahorita vamos a aclarar ese punto, pese a que nadie se ha percatado de qué pasaría con ese criterio, ¿verdad? Que en su texto lo tienen bastante desarrollado. Vamos a calcular con 65.5. Con el criterio con el que tenemos acá, me sale un valor K de 1228. Muy bien. Por lo tanto, mi longitud de curva vertical para este criterio, ¿verdad? Multiplicado por 0.1, me da directamente, lógicamente, 122.8 metros. Bueno, aquí podemos apreciar de que en el criterio de la AASHTO tenemos un valor mucho mayor al criterio de la norma boliviana. La norma boliviana me da una longitud segura con una velocidad de 50 kilómetros por hora de proyecto, lógicamente, ¿verdad? De 100 metros. Repito, esta es la longitud mínima, ¿verdad? Esta es la longitud mínima. Bueno, ahorita vamos a preguntar. Este curso está muy calladito. Usualmente en carreteras es donde más preguntas recibo, pero últimamente no hay tantas preguntas. Nadie me ha preguntado al final cuál es la longitud máxima que habíamos planteado, ¿no? Bueno, decíamos que con este valor me sale un valor K de 1000 para una velocidad de proyecto de 50. Como podemos apreciar, el valor de la AASHTO es notablemente mayor. ¿Sí? 122.8 metros. Y no se olviden que esta también es la longitud mínima. De novela, ¿no? Pero bueno. Bueno, como decíamos, entonces tenemos el criterio, faltaba definir el criterio de la longitud máxima. Aquí vamos a poner, la longitud máxima está definida por el criterio de drenaje. Para tanto curvas cóncavas como convexas. El criterio de drenaje que me dice que LB es igual a 50 veces J. 50 veces J es lo que yo podría utilizar como máximo. En este caso, en el ejemplo que yo estoy haciendo ahorita, J vale a 10%, menos 9, menos 1, me da menos 10, valor absoluto, 10%. En este caso, ponemos acá en porcentaje, por lo tanto, mi longitud máxima para este ejemplo que estoy haciendo en este momento es de 500 metros. Entonces, mi longitud de curva
va a estar entre 122.8 en el caso de la seguridad y 500 metros para el caso de la inseguridad, ¿no? Sería el caso máximo, ¿no? Cuando tengamos ya el terreno casi plano. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la longitud mínima absoluta? Hemos dicho 30 metros. Por lo tanto, para este ejemplo que yo estoy realizando, mi rango de valores oscila entre 30 y 500. Ese es el rango de valores que yo podría utilizar. No siempre se va a utilizar el rango o el valor de la seguridad. Ustedes se preguntan qué valor sería interesante utilizar. Otra vez se acabó la telenovela de Paola. Bueno, decíamos, antes de que Paola ponga la telenovela, que el rango que puedo utilizar es entre 30 y 500 metros, ¿verdad? ¿Cuál valor puedo utilizar? El que mejor se adapte a mi topografía. En este caso de curvas tengo que tener mucho cuidado con las velocidades de operación. Hay un lugar en el camino a San Matías. El ingeniero que ha diseñado ese camino, ¿verdad? Seguramente ha utilizado una velocidad de proyecto porque es una zona más o menos ondulada. Su velocidad de proyecto ha debido oscilar entre 30 a 40 kilómetros por hora. Pero es un tramo, digamos, es relativamente, es una serranía chiquitana, pues, ¿no? Entonces, tenemos un sector donde la pendiente sube, ¿verdad? No tengo idea con cuánto subirá. Pero acá han hecho una curvita tan chiquitita, tan cortita, y de aquí baja, ¿verdad? Baja. Ha sido muy divertido este lugar porque fuimos de viaje acá. Y la pendiente, pónganle que suba con un 8 a 9%, llegando casi a pendiente máxima en camino en desarrollo, tal vez un poco más. Y una bajada igual de menos 9%, y con una curvita acá de apenas unos 40 metros o 30 metros, para una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Ha sido muy divertido ver cómo los que iban circulando a velocidades mayores a 100 kilómetros por hora, que se podía, es un tramo recto, ¿verdad? Una subida. Tú ves la subida y asumes que la curva está ahí, o sea, es un tramo recto. Está de tierra, creo, todavía, pero a 100, 120 kilómetros por hora, ¿qué ocurría con los vehículos? Saltaban acá como rampa, ¿verdad? O sea, la curva quedaba insuficiente para una velocidad de ese tipo. Entonces, eso está camino a San Matías, ¿verdad? Los autos y las motos saltan ahí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna consulta, tal vez? ¿Alguna duda del tema de las longitudes? Bueno, en su texto tienen ustedes el criterio con las fórmulas correspondientes de distancias de frenado. Bueno, ¿cuál es el problema? Yo ya no, bueno, está en su texto porque tienen que tener, pero en realidad deberíamos eliminar de todos los textos, de todos los manuales. Yo creo que sí, deberíamos eliminar, porque no se puede utilizar. Cuando nosotros colocamos la distancia de frenado, que es de 300, distancia parada. No he puesto, sí, ya lo he borrado acá. Distancia de sobrepaso es, perdón. Me estoy distrayendo. Distancia de sobrepaso. Distancia de sobrepaso. ¿Ok? No tengo acá, pensé que había puesto una diapositiva de esto, pero no tengo. Con distancia de sobrepaso, ¿verdad? La distancia de sobrepaso para 50 kilómetros por hora
era 350 metros. Entonces, con 350 metros, si metemos a la formulita que tenemos ahí, la longitud de la curva sobrepasa a la longitud de drenaje. Son curvas extremadamente largas, extremadamente grandes, que hacen imposible su construcción. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. Distancia de sobrepaso. Bueno, ahora este es el rango de valor que yo puedo utilizar y alguien me dirá, si por seguridad necesito tener 122 metros como mínimo, ¿podré utilizar una de 30? Lamentablemente la norma sí me permite. Lamentablemente la norma sí me permite, pero yo tengo que utilizar el criterio técnico y recordar lo que les estoy contando, que ocurre en el camino a San Matías. Esto es en la frontera con el Brasil, ¿no? San Matías. Un pueblo sin ley. Si alguien viaja a San Matías, la recomendación que te dan es que si vas a algún restaurante, algún boliche, no mires de frente a nadie, ¿no? Porque hay puros delincuentes brasileros que cruzan la frontera, mucho delincuente brasilero, todos andan armados. Es un lugar bastante peligroso, así que se van a acordar por eso. Adelante, David. Buenos días, una consulta. ¿Qué significa su sobrepaso? Es cuando rebasamos la distancia de sobrepaso. Hemos visto 3 distancias, ¿te acuerdas? Primero hemos visto la distancia de frenado, ¿sí? Y después de eso hemos visto la distancia de sobrepaso. Teníamos una vía así. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Entonces teníamos un auto lento que venía aquí, un camión, y aquí atrás tenías un autito liviano que comenzaba la operación de rebase, mientras acá teníamos un camión que venía, o un auto, en ese sentido. Luego teníamos el avance de este autito, luego entraba a su carril, mientras el camión había avanzado una distancia, y el camión que estaba aquí también había avanzado otra distancia. Decíamos que todita esta distancia de acá es la distancia de sobrepaso. Entonces, si yo quisiera permitir que en una curva vertical tenga toda la visibilidad de sobrepaso, tendría que utilizar esta distancia, que es muy grande. Entonces, las curvas saldrían excesivamente grandes, ¿no? Ahora alguien me dirá, ¿se podrá utilizar esto en una curva cóncava? ¿Verdad? Tomando en cuenta que el agua aquí va a ir a la parte baja. Bueno, todo lo que se pueda demostrar físicamente, lo que se pueda demostrar matemáticamente, es válido, ¿verdad? Habíamos dicho que cuando tenemos este tipo de curvas, ¿verdad? Íbamos haciendo las longitudes de la curva, y a medida que la longitud iba a ir aumentando, llega un momento en el cual casi se aplana. Ese es el criterio de drenaje, ¿verdad? De igual manera ocurre en las curvas cóncavas, ¿no? O sea, la curvita va viniendo así. Mientras más larga se hace la curva, tiende a aplanarse, ¿no? Entonces, por eso estas distancias de sobrepaso son demasiado grandes y generan curvas que ya son imposibles de construir. Prácticamente serían lugares donde ya no habría curva, sería simplemente un tramo plano recto, ¿ya? Entonces, es por eso que les decía, distancia de sobrepaso está en su texto, está en sus formularios, porque, bueno, tienen que conocer, vean ustedes, calculen valores, pueden hacer gráficas, alguien puede hacer una exposición, les decía, mostrando esto, para aclararnos a todos, ¿verdad? Se ganaría 10 puntos, pero esta es más o menos la figura del trabajo, ¿ya? Gracias, Inge. No, pues David, a vos, las preguntas son las que más me gustan. Bueno, seguimos con el análisis para definir. Yo necesito definir estas distancias antes de entrar a nuestro ejemplito, que es muy sencillito. Hoy día vamos a hacer solo esto. Les voy a dibujar en la hojita, vamos a ir revisando. Vamos a utilizar para nuestro ejemplito una longitud de 100 metros
ustedes me pueden decir, pero no está cumpliendo con el criterio total de seguridad, ¿no? Es cierto, cuando no cumple el criterio total de seguridad, debemos señalizar. Tenemos muchas curvas en carreteras que por razones de topografía no cumplen con la seguridad de proyecto. No hay problema, no hay problema. No todo, o sea, como decía, no siempre vamos a tener toda la visibilidad, no siempre vamos a tener toda la seguridad. ¿Sí? Depende mucho de la topografía y demás, ¿no? Estamos haciendo nosotros el ejemplo de las carreteras más difíciles, que son carreteras de montaña. Y en montaña no hay visibilidad. Solamente los invito a que viajen a Misque, hay un sector bien bonito cerca al Paso de los Libertadores, ¿verdad? Han debido viajar a Misque, yo creo la mayoría, porque es cerquita y es bonito. Entonces, hay camino a Misque, una zona de los pinos, ¿verdad? En esa zona de los pinos hay curvas horizontales bastante cerradas y que además a veces encontramos combinación de curvas horizontales con curvas verticales. Entonces, es como les decía, cada ingeniero tiene su propio criterio de diseño, de construcción. Entonces, depende mucho de la platita que podamos tener para invertir en la seguridad es lo más importante, ¿sí? Entonces, viajen a Misque y van a ver esas curvas totalmente cerradas que tenemos que bajar caja casi hasta primera, segunda, primera, para poder dar a 20 kilómetros por hora, ¿verdad? Y además con pendiente, subida, bajada, etc. ¿Ya? Entonces, no siempre se puede lograr toda la seguridad que queremos, ¿no? Bueno, vamos a asumir entonces una longitud de 100 metros para nuestro ejemplito. Vamos a pasar ahora a resolver el ejemplo. Ingeniero, Adelante, Víctor. disculpe, me vino una duda en sí. Claro que sí. Usted dijo que la longitud vertical sobre la cual vamos a trabajar va a oscilar entre 30 metros y 500 metros, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ese es el rango, sí. Está bien, ingeniero, muchas gracias, pero quería hacer la siguiente pregunta. La clase pasada, usted me dijo que cuando sean, no importa, o simétricas o asimétricas, la longitud que usted nos recomendó elegir para uno de los dos ramales, porque al final, bueno, en eso se van a dividir las curvas, tienen que ser, nos aconseja usted 30 metros, la longitud mínima de uno de los dos ramales. Y la norma boliviana dice que mínimamente tiene que ser 20 metros, pero en este caso usted nos planteó que la longitud vertical tiene que oscilar de 30 a 500. Entonces, la pequeña, la de los 30 metros, se tendría que descomponer como 15-15 cuando la norma boliviana dice que mínimamente tienen que ser 20. No. En realidad es un rango que te recomienda la curva, pero tú no vas a hacer una curva de 30. Menos que sea absolutamente necesario. Y si es de 30, tu curvita no puede ser asimétrica, imposible, tiene que ser totalmente simétrica, porque no cumpliría con los requisitos de los lados mínimos, ¿verdad? Entonces, si es de 30 metritos tu curva, las hay de 30 metritos, no crean, pero no va a haber de 30 metritos cuando tengas una pendiente del 9%. Vas a tener de 30 metritos cuando tengas una entrada de 2% y una salida de 1%, ¿verdad? Aquí 2% y aquí 1%. ¿Me entiendes? Son curvitas que el terreno es prácticamente plano. No vas a tener ningún problema en utilizar una curva de condición mínima, 30 metritos, puedes usar. No vas a tener ningún problema. Entonces, tienes que saber dónde usar. No vas a utilizar una de 30 metros cuando tengas pendientes muy fuertes, sería absolutamente contraproducente, ¿verdad? Entonces, cuando tengas una entradita de 1%, una salida de 1%, un terreno prácticamente casi plano, casi horizontal, diríamos, ahí sí va a entrar bien una curvita de 30 metros, sin problema. Pero en casos de curvas que se necesite seguridad, que estés yendo con unas pendientes ya que pasa 4 o 5%, pues sería un crimen utilizar, como ha utilizado el ingeniero acá en el camino a San Matías, ¿verdad? Que claro, puede producir accidentes. Tú no tienes visibilidad,
tienes un tramo recto muy bonito, ves que sube, entonces subes a toda velocidad, pero resulta que ahí no tienes curva, tienes una rampa de despegue, ¿verdad? Eso han hecho Camino a San Matías. Entonces, es muy interesante porque la mayoría con los que hemos viajado estábamos yendo a mucha velocidad y la mayoría ha saltado. Entonces, es una curva que no cumple con las condiciones de seguridad, deberían señalizar que bajes velocidad. ¿Cómo se puede solucionar eso? Se puede solucionar con platita, lógicamente. Aquí tienes una curvita que debe ser, calculo, les digo, de unos 40 metritos, pero esa curvita tiene 9 y 9, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aumentarle a cada lado, puedes aumentar otros 40 metros, 20 a cada lado, por lo menos de 80. Entonces tu curva va a tener un mayor desarrollo. Entonces hay que hacer un corte de terreno acá, aumentar la longitud de la curva y con eso solucionas el problema que pueda existir, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio, Víctor, no sé si te he respondido. No, sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, cuando las pendientes sean así pequeñas, como 1 y 2 que usted puso, entonces sí es posible utilizar una de 30 metros, ¿verdad? Pero cuando se Correcto. tratasen de pendientes grandes, ahí hay que cumplir nomás con la normativa. Gracias, Inge, muy amable. Gracias. Correcto, correcto. Y eso lo van a ir viendo ya cuando vayan trabajando. Ahí les comentaba que hay ingenieros, por ejemplo, que diseñan curvas horizontales cuando tenemos, por ejemplo, en la parte horizontal tenemos algo, digamos, así, ¿verdad? Con un delta aquí, por ejemplo, 10 grados. Pasa que la norma boliviana, cuando tenemos un delta de 10 grados, la norma boliviana dice que a partir de 5 grados hacia abajo ya no se hacen curvas horizontales, ¿verdad? Yo les digo, a partir de 10 grados, hay que tener hasta de 9 grados, ya no se hacen curvas horizontales casi, lo enrectamos, ¿no? O utilizamos un radio muy grande para que salga una curva razonable, porque cuando utilizamos a veces, tenemos por ejemplo 8 grados de delta, calculen en su casa, ustedes cuánto les va a salir, sale acá una curvita súper chiquitita, y una curvita sale, con una longitud de curva a veces hasta de 10 metritos. Vayan a calcular a casa más o menos, ¿no? Y el topógrafo muere de risa y nos llama, Inge, venga, dice, fíjese, hayan hecho una curva de 10 metritos. Me dice, Juan, nos matamos de risa, ¿no? Y me dice, ha sido su alumno seguro, Inge, me dice, el topógrafo se mata de risa, ¿no? Y miramos quién ha sido el sinvergüenza que ha hecho una curvita de 10 metros. Porque al topógrafo le causa hasta gracia, porque no se olviden que la cuerda de replanteo topográfica es de 10 metros. Entonces el topógrafo dice, ¿qué hacemos, Inge? Hago una cuerdita de 10 y ja, nos matamos de risa. Entonces, cuando hacemos este tipo de diseños muy matemáticamente, muy metidos en el programa, que el programa saque los resultados sin revisar, ocurren este tipo de cosas, ¿no? Ya van a ir viendo en la práctica cuando estén trabajando, ¿verdad? Les va a tocar a ustedes resolver problemas en campo y seguramente se van a acordar de los chistes que contábamos en carreteras, de este tipo de curvas, las curvitas de San Matías y cosas así que vamos contando en cada clase, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué nos faltaría definir? Seguimos con preguntas, cualquier duda, por favor, en cualquier momento, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar a nuestra curvita vertical asimétrica, vamos a asumir algunos datitos, voy a ir trazando algunos valorcitos. Tienen que ser más larguitos.
¿Saben qué? Voy a dibujar la curvita primero. No, vamos nomás bien a sacar las líneas, ¿ya? Después vamos a ir, quiero hacer algo bonito. Ojalá con este grupo podamos visitar alguna carretera que estén construyendo. Yo creo que para junio hay una caída total en el tema COVID. Se asume que en mayo estamos en la parte crítica, ¿no? Entonces tenemos la esperanza de que para fines de junio, pues esté muy bajita la curva, ya estamos en proceso de vacunación, entonces tenemos la esperanza de que podamos visitar una carretera con este grupo. Todo lo que estamos hablando acá lo podamos ver en un proyecto real. Estaría genial, pues Inge, usted díganos qué día y contratamos autito y vamos. Sí, ya fuimos hace unos años en un bus, justamente fuimos al proyecto de Misque, pues. Tuvimos un proyecto muy bonito, fue muy importante la visita, pues estaban haciendo el puente El Curi, o sea que a los que les gustan las estructuras, además estaban felices viendo el puente. Ojalá se pueda hacer un viajecito, porque realmente se aprende demasiado practicando, ¿no? Revisando, charlando. Bueno, me estoy distrayendo y hablando cosas raras. Aquí tenemos la 2000, vamos a poner 432, ¿ya? Un valor que corresponde a nuestro PI vertical. Vamos a darnos progresivas. Muy bien. Ahí tenemos nuestra curvita. Ay, nadie me ha corregido. Nadie me ha corregido. Nadie me ha corregido ni me ha avisado. La longitud vertical, Inge, o cuál. Claro, pues de memoria estoy trabajando, pensando en mi abuela, ¿no ve? Pensando en mi abuela, lo estoy haciendo demasiado mal, demasiado mal. Eso se llama chambonear de verdad. ¿No ve? Y mis alumnos, ninguno me dijo, ingeniero, estás chamboneando. Nos dejo pensando en el viaje, Inge. No, fue antes del viaje la cosa. Fue antes del viaje la cosa.
Ahora sí, vamos a apurar un poquitito el paso, si no, no vamos a alcanzar. La relación será entonces 70-30, Inge. Sí, correcto, eso es lo que ha fallado en el análisis. Ahora sí, esta es una curva asimétrica. Yo de memoria estaba haciendo la curva simétrica. Muy bien. Ahora sí, vamos a poner los datos que faltaban. 2432 creo que era ese valor. No importa si no era. Ahora aquí vamos a poner 0 más 830. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestras progresivas y tenemos nuestros elementos. Bueno, ¿cómo se calculan las curvas asimétricas? Las curvitas asimétricas tienen una forma igual, sencilla de calcularse. En realidad, lo que nosotros hacemos es trabajar por ramas. Rama izquierda y rama derecha. Esa es la única, no hay más trucos. Cambiar de color. La rama izquierda, la formulita de la rama izquierda es y igual a x1 sobre L1, todo esto al cuadrado, multiplicado por el valor de e. La rama derecha es igual, la misma formulita, solamente que aquí entra x2, L2 al cuadrado por e. ¿Verdad? Nada más. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Calcular primero el valor de e. E es igual a j por L1, L2 dividido entre 200 veces LB. Básicamente eso es todo para este calculito. Entonces vamos a hacer nuestro diseño. Para eso vamos a hacer una tablita.
Muy bien, ahí tendríamos la primera diferencia, porque tenemos 70 metros de la rama izquierda y tenemos 30 metros de la rama derecha, ¿verdad? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es simplemente calcular, bueno, x cuadrado, para tener este valor. Muy bien, ya tenemos x al cuadrado entonces. Aquí voy a poner el valor de e. Ese es mi valor constante. Vamos a volver atrás. ¿Cuánto vale e? ¿Cuánto vale j para este caso? J valía 10. 10 por L1, L1 vale 70, por L2, 30, dividido entre 200 por 100, que sale 1.05, ¿verdad? Listo, ya tenemos el valor de E. Por lo tanto, voy a comenzar a calcular los valores de Y. Posteriormente vamos a poner acá los valores de la cota tangente. Aquí vamos a poner la cota de la curva. Y aquí vamos a poner observaciones, ¿ya? En observaciones sabemos que aquí es la tangente de entrada de la curva vertical, aquí abajo es el punto de inflexión vertical y aquí al final es la tangente de salida de la curva vertical, ¿ya? Si hubiera otra observación se tiene que anotar, puede haber algún obstáculo, no sé si el topógrafo ubica algo raro, todo lo que podamos nosotros mejorar. A ver, vamos a ir a este lado. ¿Qué tenemos que hacer para...? Bueno. Sí, mi cerebro con la curva simétrica, ¿no? Muy bien, ahí es así. X al cuadrado sobre, entonces aquí vamos a cambiar de colorcito, vamos a hacer con negro. Si me equivoco en la matemática, me ayudan, por favor, ¿ya? Bueno,
X sobre, en este caso estamos empezando con X1 sobre L1, recordemos que L1 vale 70, L2 vale 30, ¿ya? Entonces comenzaremos a trabajar. ¿Está bien? ¿Han revisado que estemos avanzando bien? Sí, Inge, está correcto. Ya, muchas gracias. Vamos a multiplicar ahora cada uno de estos valores por 1.05, que es el valor de E. Estamos volviendo acá. Entonces, para la rama izquierda, Y es igual a lo que acabamos de calcular multiplicado por el valor de E. Muy bien. Tenemos entonces el detalle acá de todos los valores de Y. Voy a proceder a calcular ahora las cotas en la tangente. Teníamos nuestro dato de 2.432 para la cota, la progresiva 0 más 900. 2.432 hemos puesto acá.
Y el mismo entendido de la clase anterior, con una pendiente de 9%, voy a descontar 0.9 a cada uno de estos valores, a cada valor precedente. Menos 0.9. ¿Es menos o es más? Es más, ¿verdad? En realidad estamos subiendo, ¿sí? Estamos subiendo este delta B, voy a calcular, que queda más arriba, ¿sí? Entonces debo ir sumando. Y al otro lado también se suma, ¿verdad? Pero estoy subiendo muy poquitito. Estoy subiendo apenas ese pedacito que es 0.1 en este caso, ¿no? Muy bien, ya tengo las cotas de la tangente, ahora voy a sacar las cotas de la curva. Y en este caso, ¿qué cotas de la curva voy a sacar? A la cota de la tangente, en este caso, ahora tengo que sumarle los valores de y, ¿verdad? Tengo que sumar esos valores de y. Muy bien, comenzaremos a sumar.
Listo. Ahí tenemos las cotas. A estas se las llama también cotas rojas. El topógrafo le gusta llamar cotas rojas a sus cotas ya terminadas de diseño final. Y bueno, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá tal vez? ¿Una duda adicional? Ingeniero, discúlpeme, perdón si la pregunta es un poco risible, pero la cota curva no es más que la cota tangente menos la y, ¿verdad? ¿Otra vez, perdón? Discúlpeme, la cota curva es la cota tangente menos y, ¿verdad? No. Pucha, no, estoy equivocado entonces. Es la cota tangente más y. Ah, la cota tangente. Ah, con razón, ingeniero, no me estaba haciendo mis cálculos. Está bien, disculpe, gracias. No te preocupes. Si no entendiste este semestre, vas a entender el próximo. Otra pregunta tenemos, jóvenes. Bueno, como ven, es algo bastante bonito diseñar estas curvitas. Y en realidad, si bien estamos ahorita trabajando en un papel, es muy gratificante cuando uno va al campo y hacemos un replanteo de estas curvas y vemos cómo el equipo pesado pues, las convierte en realidad. Es algo realmente fantástico, ¿no? Les decía cuando estábamos hablando de la parte de todo el trazo, ¿verdad? Vamos a completar el capítulo con esto que faltaba para terminar la clase de hoy. Ustedes tenían su perfil longitudinal, tenían el terreno, digamos un terreno más o menos así, en el cual ustedes han hecho el trazo, han hecho un trazo carretero, han ido haciendo trazo carretero más o menos, tratando de hacer la menor cantidad posible de movimiento de tierras. Esa es la idea, o sea, tratar de tener la menor cantidad posible de cortes o rellenos, es lo ideal. Entonces, más o menos sería algo así. ¿Cuál es el problema que podríamos tener en algún caso? Es el traslape de curvas. Que muchos pueden tener traslape de curvas. ¿Qué pasa si el terreno es más irregular y voy a tener una serie de tangentes, digamos? Dibujaremos un terreno más irregular, algo así, súper ondulado, ¿no? Entonces mis tangentes van a ser así, aquí, y aquí va a tener que subir de nuevo, así, de aquí va a tener que bajar aquí, y ahí podríamos tener graves problemas de traslapes, ¿no? Es decir, voy a ir dibujando con el azul, vamos a hacer. Aquí tengo una curva. Voy a hacerla grande acá. Acá tengo una curva. ¿Sí? Buen día. Sí, con él. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, me acaban de contactar. No sé cuán serios serán estos cursos, no sé si alguien tiene conocimiento. Me han contactado para un curso posgrado desde Madrid, España. No sé si serán
reales si serán buenos o no, pero bueno, me han llamado para optar al curso. Bueno, les decía, aquí tengo mi curva, este es el parámetro de la curva. Aquí están todos los datos que hemos visto en la presentación, donde poníamos, ¿se acuerdan? La longitud de la curva vertical, poníamos el valor de K, poníamos la progresiva del PI, poníamos la cota del PI, etcétera, ¿no? Así se hace la nomenclatura de las curvitas. Aquí poníamos la tangente de entrada, aquí teníamos la cota de entrada, etcétera. Bueno, lo que ocurre acá es que la curva siguiente va a comenzar aquí abajo. Es decir, tengo un traslape de curvas. Este sector de acá es el traslape. Eso les puede ocurrir. Cuando tenemos curvas muy pegaditas entre sí, tenemos traslape. Ahí se puede trabajar un poco con la reducción de la longitud de la curva. Un poco, nada más, un poco. Sí, no se puede hacer grandes maravillas, ¿verdad? En muchos casos voy a tener que modificar mi diseño altimétrico. ¿Sí? Entonces, tengo que ver la opción de modificar, mover mis tangentes verticales. Entonces, esa es la parte complicada, ver cómo podemos hacer la solución. Si metemos, por eso les decía y por eso les enseño a hacer este tipo de trabajos a mano. Toda la vida me dicen, ¿por qué no nos enseña de una vez el Civil 3D? En el Civil 3D, ustedes ponen longitudes de curva, nos aparece error de traslape, pero la máquina puede solucionarlo. Y la solución a veces que la máquina plantea no es muy buena. La máquina le vale pepino y esta tangente que han trazado ustedes bien bonita acá puede aparecer aquí arriba para solucionar el traslape. La máquina puede llevar hasta aquí arriba esa tangente y unirla acá con este valor, ¿no? Entonces la máquina puede desplazar las tangentes a su gusto y aparecen unos rellenos pero monumentales, aparecen unos cortes monumentales, ¿verdad? Y cuando uno se la pregunta al ingeniero, le dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué tenemos este corte? La respuesta que recibí fue, así sale del software, yo no puedo hacer otra cosa. Entonces, no es así, el software hace lo que yo quiero que haga. No se olviden que el Civil 3D no es un software de diseño de carreteras. No es un software de diseño de carreteras, es un software de dibujo de carreteras. Ustedes van a introducir los datos y el software va a comenzar a ayudar a dibujar más rápido. Todo lo que están sufriendo ahora dibujando a mano, ¿verdad? Bueno, van a aprender, se van a acordar el resto de su vida de este proyecto de carreteras, ¿verdad? Y los que decidan ser ingenieros viales, pues lo van a agradecer, porque cuando hagan el curso de Civil 3D, pues van a dominar carreteras, van a dominar el software y van a poder construir sin mayor problema. Entonces, no es decir nomás que el software lo arregle, ¿verdad? Porque el software lo arregla y van a ver ustedes que se desplaza todo se mueve, ¿ya? Entonces, tengan cuidado con los traslapes. Repito, ¿cuáles son las soluciones cuando tenemos traslapes? Son dos soluciones. Cuando tenemos traslape, la solución 1 es usar curvas más cortas. La solución 1. La solución 2 es modificar el diseño vertical. Ambas son factibles, pero lógicamente que esta de aquí hay que analizarla con pinzas, como preguntaba su compañero Víctor hace rato, que hemos aclarado que hay que tener mucho cuidado para usar las curvas cortas. No es decir, le metemos 30 nomás y listo, no. Hay que tener el criterio técnico para que la vía no pase a ser una vía insegura, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, ustedes me pueden plantear cualquier duda. Entonces, ¿cómo quedaría definido mi trazo? El trazo va a quedar definido ya acá con una curvita vertical. Esta curvita se la tiene que anotar acá con todos sus datos como habíamos indicado. Aquí voy a tener otra curvita vertical. Aquí van a estar igual, puede ser en la parte de arriba si quieren o en la parte de abajo sus datos.
Usualmente para las curvas cóncavas usamos abajo, las convexas arriba, pero eso es simplemente estética. Cada uno puede poner la estética que mejor le parezca. ¿No? Ahí están los datos de las curvitas con todos los datitos que lleva cada curvita. Así quedaría nuestro plano. A eso tenemos que tender. Entonces ya vayan haciendo sus curvitas, vayan haciendo sus planos, ¿verdad? Esta tarde van a estar solo con sus auxiliares, por favor. Estoy haciendo una fisioterapia del brazo. Lamentablemente me ha aparecido una lesión en el brazo. Les pido su tolerancia, por favor. Tengo hoy día que ir a hacerme la fisioterapia y tenemos que atacar rápido. Ahí el médico me dice que si no se ataca, se puede hacer crónico. Así que si tiene algún dolorcito, pues no se aguanten. Ha sido mala idea aguantarse los dolorcitos, que se vuelven crónicos. Una pregunta de nuestro plano final. Este sería el plano final de nuestro diseño altimétrico. Con esto se acaba diseño altimétrico. Vamos a entrar a la siguiente parte, que es ya movimiento de tierras, pero con esto ya se acabó. Ustedes con esto ya pueden comenzar a trabajar en el corte del terreno. Bueno, falta lógicamente la parte de perfiles transversales, pero eso lo vamos a ver en la parte de movimiento de tierras. ¿Alguna pregunta tal vez hasta acá? Ingeniero, buenas tardes. Sí, Una adelante, pregunta. Adrián. En las curvas verticales, ese espacio que de curva a curva, ¿es posible que tengamos, es normal que tengamos ese espacio o puede Es ser también totalmente que estén normal. juntos? Totalmente normal y es totalmente necesario inclusive. O sea, es mejor que necesario. tenga un espacio de curva entre curva, ¿no ves? Es mejor que tenga, sí. Ahora, lo que sí se recomienda no hacer, lo que se recomienda, bueno, tratar de evitar, no se olviden que en carreteras de montaña no siempre podemos cumplir a rajatabla las normas, pero lo que se trata de evitar es el efecto tobogán. El efecto tobogán se da cuando tenemos una tangente así y de repente aparece otra así. Vamos a ser un poco más exagerados, ¿ya? Así, ¿ok? Entonces tengo yo una curva vertical así y aquí tengo otra curva vertical que va casi como una curva compuesta, ¿no? Como la que veíamos. Ajá, ajá. Entonces este genera el efecto tobogán. El automóvil que viene acá entra demasiado rápido y sufre un efecto tobogán. El auto gana mucha velocidad, ¿no? Entonces, claro, las pendientes pueden propiciar esto. Lo que se recomienda siempre, si es que hubiera la posibilidad topográfica, es tener un espacio recto entre curvas. Es exactamente igual que cuando hacíamos nuestro diseño planimétrico, ¿verdad? Tener aquí una curva horizontal hasta aquí, y luego teníamos otra curvita horizontal acá, ¿verdad? Sí. Entonces acá tener un espacio recto de seguridad siempre ayuda. Siempre ayuda. Ok, gracias, Inge. Una consulta más, Inge. En esa toma de decisiones de 30 a 70 que tomamos, es lo mismo decir 40 a 60, ¿no? Se puede decir lo mismo, ¿no ve? O hay Claro. no. O sea, tú dices, por ejemplo, por estética, la longitud mínima es de 30. Ajá. Por comodidad dinámica, esto oscila según lo que definamos y la velocidad, pero siempre son valores que no vamos a ponerle un rango entre 40 y 60, digamos, ¿no? Ajá. Pero quien nos da mayores longitudes es el criterio de seguridad, que ya me va a dar valores mayores, en muchos casos, a 100, ¿no? Sí. Entonces, si yo quiero mantener la seguridad, puedo hacerlo. Pero si no tengo el espacio topográfico por traslape, ¿no? Por traslape, esta curvita de acá, por ejemplo, es de 80. Y no me cumple con seguridad. Si yo quisiera que cumpla con seguridad, aumentaría los cortes, tendría que hacer más larga y tal vez ya podríamos construir uniéndola con esta de acá. Tal vez uniéndola acá en este punto.
se uniría ya la curva con la otra. Se puede hacer, ahora tu curva ya sería de 100 metros, ya no sería de 80. Se puede hacer. Como les digo, es el criterio de cada técnico y además este criterio tiene que aplicarse en campo. En campo el constructor tiene toda la potestad de modificar el diseño, porque él ya está viendo cómo está el cerro, viendo cómo están los cortes, cómo está el lugar, todo. Entonces, claro, no habría tanto problema en si tú dices, digamos, entra una curva de 40 o puedo meter una curva de 60, ¿verdad? Sí, Ajá. no hay tanto problema, pero ya no cumple con seguridad. Acá tienes que poner doble pintura amarilla, ¿verdad? Indicando de que está prohibido rebasar. ¿Sí? Señalizando que está prohibido rebasar. Bueno, Inge, gracias. ¿Qué más? Ingeniero, disculpe, ¿hay algún valor recomendable entre curva y curva vertical? No hay. Solo simplemente criterio, ¿no? Topografía, o sea, lo que se trata de evitar es una carretera que sea una montaña rusa, ¿no? O sea, lo peor que podríamos hacer es una carretera que vaya ondulando, ¿no? Curva tras curva, curva tras curva. Entonces, por eso dice la norma, tratar de evitar ceñirse excesivamente a una topografía ondulada. En este caso, si nos acomodamos mucho a una topografía ondulada, tu carretera va a ser una suerte de pura curvas, ¿no? Entonces, se vuelve una carretera muy incómoda de conducir, fea. Entonces, el criterio técnico es, no hay una distancia entre curvas. Si pudieras dejar una distancia razonable, pues sería fantástico, ¿no? Pero no hay un criterio que te diga, además en montaña uno no puede definir, ¿no? Hemos visto aquí en Bolivia, por ejemplo, que muchos técnicos les encanta el tractor, ¿no? Cuando vamos a Europa, en Europa los criterios de diseño son un poquito más ajustados a la topografía. Prefieren decirte en Europa, por ejemplo, cuando entras a un sector de serranía, frene, velocidad 60 kilómetros por hora de operación, ¿no? Entonces tú con esos 60 kilómetros diseñas una vía razonable, no va a haber accidentes. No hay mucho accidente en Europa, porque la gente respeta la velocidad del proyecto, la gente respeta la velocidad que te recomiendan por señalización. Si el ingeniero pone, dice, este tramo va a ser de 50 por hora, porque voy a respetar la topografía, ¿verdad? Te ponen 50 y tú tienes que ir a 50. Si vas a más de 50, las multas son demasiado fuertes, ¿verdad? Aquí en Bolivia, en cambio, hay muchos ingenieros que les gusta mucho el tractor y la dinamita, ¿verdad? Si no, vamos a Misque, en ese mismo proyecto de Misque, había un sector donde la pendiente era razonable, del 9%. Yo cuando vi eso, me enteré que estaban haciendo una variante lateral. Entonces hablé con el ingeniero y le dije, ¿qué ha pasado acá? ¿Por qué están haciendo la variante lateral? Si tenemos una pendiente de 9%, o sea, estamos dentro de lo razonable sin dañar el terreno. Y dicen, no, ingeniero, vamos a pasar este lado con 2%. Han ido paralela a la de 9%, que estaba permitida, y han hecho una demolición de roca lateral, ha quedado como una zanja, como una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Han demolido como 200 metros de roca, han volado, han hecho voladura, y han entrado a una profundidad de por lo menos unos 20 metros por 10 de ancho. Entonces, son criterios que tiene cada ingeniero, ¿verdad? Ustedes cuando vayan a los trabajos van a ver que hay criterios y también hay descriterios. Ese tramo en Misque que han hecho voladura, han gastado casi, solo en ese tramo, como 2 millones de bolivianos. Entonces, si me preguntaban a mí si yo haría eso, la respuesta es no, porque tengo al lado una vía de 9% que cumple con las normas, está al nivel del cerro, no necesito hacer ningún corte adicional. ¿Por qué voy a gastar 2 millones para bajar a 2%? Si estoy dentro de la norma con 9%. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto van a ir practicando a medida que vayan trabajando, van a ir viendo proyectos. A mí me gusta mucho cuando veo un proyecto de construcción, paro en el auto, bajo, charlo con el ingeniero. Hay gente que le gusta recibir visitas, hay gente que no le gusta recibir visitas, hay gente que le gusta informar,
hay gente que no le gusta informar, ¿verdad? Porque yo a veces paro y le digo, ¿y cómo estás? Soy docente de carreteras de la universidad, ¿no? Podría mostrarme su proyecto. A veces te reciben con mucho cariño y te dicen, claro, pase, aquí están los planos, verifica, le haces unas cuantas preguntitas sin ofender, lógicamente, y te vas con la información. Pero hay gente que no le gusta, ¿no? En el de MIS que nos recibió un exalumno de San Simón, y fuimos y nos recibió, nos mostraron los planos, todo, y no le dijimos nada de su criterio técnico, él decidió hacer eso, pero si me preguntan a mí, si hubiera hecho esa excavación lateral, no hubiera hecho, ha quedado una zanja como de la Segunda Guerra Mundial, así, de más o menos, ¿verdad? Unos 20 metros de altura por unos 10 metros de base, y aquí arriba debe tener por lo menos unos 40 metros o 30 metros de campana. Entonces, esta excavación, por lo menos en 200 metros de longitud, y era pura roca. O sea, no era fácil, ¿no? Lo han hecho. ¿Está bonito el camino? Sí, señor, está bonito. ¿Que es de 2%? Sí, señor, es de 2%. Pero esto ha costado por lo menos unos 2 millones, si es que no ha costado más. Entonces son los criterios técnicos jóvenes. Oye, estoy charlando yo feliz. 11:15, tengo topografía. Un abrazo para todos. El día lunes conmigo, por favor. Vamos a continuar hablando de curvitas para darles tiempo a terminar su diseño altimétrico. ¿Ya? Un abrazo. Chao, muchachos. Gracias, hasta luego. No, a ustedes. Chao, chao.